Buen día, ayer un poco de lluvia, pero en nuestro rostro siempre tiene que haber un sol brillante, salir con toda la buena onda. Y bueno, acá siempre hablamos de salud, ¿no es cierto? A veces de prevención, y hoy vamos a hablar de enfermedades. Por ahí tenés un familiar con alguna enfermedad, pero siempre en todas las cosas de la vida tenés que tratar de sacar lo bueno. Hoy contamos con la presencia de una doctora que por la enfermedad de un familiar se puso las pilas y hizo un estudio que hoy tenemos un libro que se estudia en Europa, en España, en Alemania. ¿Cómo le va, doctora? Buen día. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Todo bien. Gracias por venir. Gracias. Un saludo a tu hijita que nos está mirando, sí, ¿no? Sarita. Aprovechó para faltar a la escuela, ¿sí? Y para mirar a la mamá. Exacto. Bueno, doctora, hoy vamos a hablar, es un tema bastante difícil, así que vamos a tratar de hablar lo más simple posible para que la gente entienda. Epilepsia y trastornos hormonales. ¿Qué es la epilepsia? Bueno, la epilepsia, para que la gente entienda, lo podemos definir como una enfermedad neurológica crónica. ¿Neurológica es del cerebro? Del cerebro, que es una de las enfermedades más frecuentes que hay a nivel mundial y que se caracteriza por crisis recurrentes, episodios recurrentes, producto de una descarga neuronal anormal. ¿Como un shock? Exacto. Hay distintas formas de presentación, desde movimientos tónicos clónicos, o sea, el paciente pierde el conocimiento, hasta crisis de ausencia. Está bien, el paciente se puede desmayar, exacto, caerse al piso y empezar a convulsionar, a moverse, ¿no? Exacto. O inclusive estar hablando con una persona y perder de golpe la continuidad de una conversación, estar como ausente. Como ausente, se queda como perdido, ¿no? Exacto. ¿Y eso puede ser una epilepsia? Sí. Existen diferentes formas de presentación porque también va a depender de la focalidad, de dónde se origina esta descarga neuronal anormal. O sea que en cualquier parte del cerebro se puede iniciar un foco, un lugarcito donde el estímulo es diferente y me produce eso en el cerebro, ¿no? Exacto. Bueno, es una enfermedad, como le dije, muy frecuente, afecta a más de 50 millones de personas a nivel mundial, más frecuente en los hombres. Y bueno, tanto la epilepsia como la medicación que se utiliza para la epilepsia y el eje hormonal tienen múltiples interacciones entre sí. De ahí surgió, bueno, la base de escribir este libro. Inicialmente fue un trabajo que fue premiado y después, bueno, fue publicado en la revista Argentina Endocrinología y de ahí vino la propuesta después de escribir el libro. De escribir el libro. Sos una genia, doctora. La verdad que para mí es un placer que estés acá. Y contanos, o sea, la causa de epilepsia pueden ser varias, desde una fiebre hasta un accidente de tránsito que te quedó secuelas. Y en este caso vos hablás de hormonas. ¿Qué son las hormonas? Bueno, las hormonas son sustancias químicas que son producidas por determinados órganos, como por ejemplo la tiroides, que tenemos una glandulita acá en el cuello. Claro, la tiroides produce hormonas, ¿no? Exacto. Que regulan todo nuestro organismo. Exacto. Tenemos otras glándulas también como por encima del riñón, que se llama glándula adrenal, y que estas sustancias químicas pueden transportar cerca o a distancia para poder ejercer su efecto, su acción. Por eso también pueden tener acciones locales o acciones a distancia. Bien, bien, bien. O sea que las hormonas son unas sustancias químicas que tenemos en el cuerpo, en la sangre, ¿sí? Y estas hormonas, vos decís, ¿que interactúan con el cerebro? ¿Me puedes explicar, por favor? Sí, se demostró que el cerebro, ambos hemisferios cerebrales donde se origina la epilepsia, tienen conexiones con diferentes, sobre todo el origen de las hormonas madres. Por ejemplo, la hormona liberadora de la gonadotrofina. Entonces, cualquier foco de epilepsia, ya sea la generalizada o parcial, sobre todo las parciales, son los que van a producir determinados trastornos hormonales. Es muy común, por ejemplo, que en las mujeres epilépticas... Perdón, ¿que la epilepsia produce trastornos hormonales o los trastornos hormonales epilepsia? Las dos causas. Bien. Las dos. Por eso decía hoy que interaccionan todos entre sí. O sea que vos en tus estudios encontraste alteraciones hormonales en pacientes con epilepsia. Exacto. Así es. Por ejemplo, doy un ejemplo. Es muy común que las mujeres epilépticas tengan muchos trastornos o desórdenes menstruales, en los ciclos menstruales, desde ausencia de menstruación hasta menstruaciones prolongadas o menstruaciones acortadas y abundantes. También es común en las mujeres tener hiposexualidad, trastornos del deseo sexual y desde el punto de vista hormonal se han descrito muy variadas manifestaciones, desde un síndrome ovario poliquístico hasta la ausencia de menstruación que nosotros lo denominamos como amenorrea hipotalámica,
e inclusive una falla ovárica precoz. Está demostrado que también el foco epiléptico, el estímulo crónico, lleva a una secreción crónica de una hormona y esto lleva a un reclutamiento de la reserva ovárica que finalmente desencadena una falla ovárica precoz. O sea, una esterilidad de muy joven. Sí, el cese de la menstruación antes de tiempo, antes de los 40 años de edad. Bien. Y los pacientes que tienen epilepsia en general son tratados porque se descubre prontamente, ¿no es cierto?, la epilepsia en edades muy tempranas. No hay prácticamente, o sea, lo más común es detectarlo desde la infancia. Exactamente. En la realidad no hay edad de presentación, porque inclusive, como dijimos hoy, las causas de un traumatismo de cráneo, un derrame cerebral, hay diferentes causas. Si estos pacientes tienen muy limitada su actividad física, y eso también le predispone también a riesgos de fractura, escasa exposición solar, tienen limitada su vida social, ellos por ejemplo no pueden hacer determinadas actividades físicas. ¿No pueden o no quieren? No pueden. Si ellos realizan natación tiene que ser con alguien que lo esté supervisando, o sea, ciertas actividades por el riesgo sobre todo de caída que puede producir la propia convulsión. Está bien. ¿Y la medicación para la epilepsia no mejora esto? Controla la enfermedad. Esto hormonal, digo. Existe igual medicación más nueva que tiene menos efectos adversos, pero las que nosotros inicialmente usamos, la mayoría producen cambios. Un ejemplo es las medicaciones que nosotros le decimos inductoras enzimáticas, que son las que se metabolizan a nivel del hígado. Es común que ellas alteren el perfil tiroideo, el laboratorio de las hormonas tiroideas. Entonces uno erróneamente diagnostica una patología tiroidea e inicia tratamiento, con el riesgo de que pueda empeorar las crisis convulsivas. Por eso hay que ser cauteloso al interpretar el laboratorio. Bueno, esto es más para los colegas, ¿no, doctora? Exacto. Está bien, así nos refrescás la memoria, como siempre digo, porque los colegas también miran el programa. Así que decís que la medicación para la epilepsia puede aumentar ciertas hormonas como las tiroides. Entonces empezamos a hacer tratamiento para las glándulas tiroides, sin embargo hay que regular la medicación. Exacto. Saber interpretar bien el laboratorio antes de decidir una conducta quirúrgica, no guiarse por una sola determinación, evaluar si hay presencia de síntomas y evaluar siempre la medicación que está tomando el paciente, que eso es algo que obviamos muy frecuentemente, ¿no? Y ahí plantear y hablar, tener una comunicación sobre todo con el resto de los profesionales y plantear, porque siempre también el cambio de medicación conlleva un riesgo de que pueda desencadenar nuevas crisis de epilepsia, conlleva todo un riesgo también para el paciente y los familiares. Por eso es importante un buen diálogo con los profesionales que estén tratando a este paciente, sobre todo con el neurólogo, que es el médico que va a estar medicando esta enfermedad. Bien, bien. Bueno, ¿y vos decís que estos medicamentos nuevos también producen eso? No, tienen menos efectos adversos, inclusive uno de nuestros problemas actualmente son los costos, ¿no? Y la dificultad para poder adquirir. Pero uno conociendo bien la base de esto puede, pedir al neurólogo el cambio de medicación. ¿Y esto se puede controlar? Esto, o sea, epilepsias y las hormonas, ¿se puede controlar la epilepsia y el trastorno hormonal también? Por eso ya aclaraba, hay que evaluar el caso en forma individual. Hay situaciones, por ejemplo, los estrógenos en las mujeres son proconvulsionantes, o sea, desencadenan crisis convulsivas. ¿Los anticonceptivos? Por eso hay que tener cuidado cuando uno medica eso, o sea, qué tipo de anticonceptivo va a recomendar a un paciente con epilepsia. Mira vos. Sí. La progesterona, en cambio, es anticonvulsivante. Inclusive hay crisis que son desencadenadas por los cambios hormonales que ocurren durante los ciclos menstruales. Eso se llama epilepsia catamenial. Vean. Bueno, la verdad que una buena limpieza de las telas de arañas que por ahí tenemos los colegas, ¿no? Sobre todo los que no nos dedicamos específicamente a eso. Así que, bueno, doctora, fue cortito, difícil, un tema bastante complicado, muy específico de su especialidad. Así que te agradezco muchísimo y la verdad que es un orgullo para los misioneros esto, tu trabajo. Y bueno, para concluir, quiero decirles de que no importa si, vuelvo con el principio, ¿no? No importa si tenés algún problema, alguna enfermedad, esto a la doctora le llevó a hacer este estudio, ¿sí? Gracias a su hermano, ¿sí? Nuestro amigo. Y bueno, esto también te dejo como
como pensamiento. Todo lo que tenemos de complicaciones en la vida puede ser tomado para mejor. Así que muchas gracias por estar hoy.